Vamos a hablar del rompimiento del acuerdo político en torno a la reforma a la educación, ese acuerdo que se hizo en la Comisión Primera del Senado de la República, partidos de oposición, de gobierno, la ministra de Educación, pues quedó en nada ese acuerdo político a raíz de los cuestionamientos que se han hecho desde el propio desde el propio pacto histórico, desde algunos partidos independientes y por supuesto de FECODE. En segundos vamos a hablar con los protagonistas, pero antes, Andrea, un par de comentarios de nuestro YouTube Live. Bueno, dicen Claudia Castro, Gustavo Petro tiene asustados a los zampones de cuello blanco, manos sucias. Dice Julián Alberto Escobar Tejada, Petro es un envidioso, se habla de la ley 100 de Uribe, creó unas reformas para que hablen de las leyes de Petro, todo improvisando, todo. Dice Julio E. González, lo único que ha cambiado son los personajes, la corrupción sigue igual y creciendo. Y dice Alba Ruiz Castañeda en nuestro YouTube Live, W Radio Colombia, así nos encuentra en YouTube, en una sola palabra, todos los gobiernos han sido muy miserables. Y nos vamos de una vez para hablar de la reforma a la educación. Saludamos a la representante a la Cámara del Partido Dignidad, Jennifer Pedraza. Representante, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Hola Lucas, buenas tardes, un saludo para ti, para todo el panel y para la audiencia, por supuesto. Representante, ayúdenos a entender qué pasó. Usted siempre fue muy crítica de este acuerdo, pero en la Comisión Primera del Senado vimos pues voladores, felicidad, acuerdo nacional, eso se sentó congresistas del Pacto Histórico, la senadora María José Pizarro, con María Fernanda Cabal, con Paloma Valencia, con la ministra de Educación, eso era, mejor dicho, pensamos que esto ya era la materialización del acuerdo nacional y ahora vemos que se desbarató todo. ¿Qué fue lo que pasó? Lucas, y para toda la que nos está escuchando, lo que pasó fue que la ministra de Educación y los congresistas del Pacto Histórico se sentaron a puerta cerrada con el Centro Democrático y con Cambio Radical a pactar el alma de la ley estatutaria y lo que terminó radicándose como ponencia consensuada, porque tú muy bien lo decías, sí fue un acuerdo que presentaron aquí con bombos y platillos y que al día de hoy la ministra de Educación sigue defendiendo en sus redes sociales, pero es un articulado y una redacción supremamente regresiva que amenaza la educación pública. Miren, yo nunca hubiera votado a favor de un proyecto de ley que fuera estatista. Yo no estoy en contra de la educación privada. De hecho, he presentado proyectos de ley para mejorar las condiciones de crédito del ICETEX. Nunca he propuesto que se elimine el ICETEX ni que se cierren las universidades privadas ni los colegios privados, para nada. Pero lo concreto es que este proyecto de ley no llega en un contexto cualquiera, llega en un contexto de crisis de la educación pública. Este gobierno no ha resuelto la desfinanciación de las universidades públicas, de los colegios públicos. El 50% de los colegios públicos en Colombia no tiene agua potable, el 60% no tiene conexión a internet y ahora pretenden aprobar en este proyecto de ley estatutaria, acordado a puerta cerrada y traicionando el mandato por el que muchas personas votaron al presidente Gustavo Petro, defender la educación pública con cosas tan críticas como elevar los programas de subsidio a la demanda, estilo SERPI lo paga o estilo los bonos escolares al núcleo del derecho fundamental. Si gana un gobierno que proponga eso, bueno, tiene todo el derecho de hacerlo y yo saldré a marchar, a oponerme porque no es posible que ante la escasez de recursos aquí sigan entregándole plata a la educación privada mientras los techos de las universidades públicas se caen. Cuando la educación pública esté en excelentes condiciones, bienvenido cualquier tipo de programa de financiación a la demanda, becas, lo que se quiera. Pero mientras se nos sigan cayendo los techos encima, como me pasó a mí, estudiando Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional, pues la prioridad de los recursos públicos tienen que ser las instituciones oficiales. Y para dar un titular, y con esto cierro, la ministra de Educación, para dar un titular diciendo que su reforma se había aprobado, transó esto tan importante y es que la prioridad de los recursos públicos debe ser la financiación de las instituciones oficiales, entre muchas otras cosas. Esto no es solo de FECODE, esto es de los estudiantes, de los maestros de las universidades públicas y privadas, y es una afrenta frontal a la educación. Acabaron, Lucas, no sé si viste el trino de la senadora María José Pizarro diciendo que no, que tranquilos, que ya habían vuelto a radicar la enmienda de la Cámara. Háganme el favor, la correlación en el Senado de la República es tan crítica que yo estoy segura de que lo que se va a votar va a ser en contra de la educación, así que insisto en que la única
herramienta hoy es hundir este proyecto de ley estatutaria y que no lo apruebe el Congreso de la República, o de lo contrario, le quedará en la historia que fue un gobierno de Petro el que terminó aprobándole todas las apuestas de la derecha en este proyecto de ley estatutaria. Representante, permítame saludar precisamente a una de las protagonistas de ese acuerdo en la Comisión Primera del Senado que terminó rompiéndose. Senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, gracias por acompañarnos en Sigue la W y ayúdenos a entender qué fue lo que pasó, por qué el gobierno se terminó echando para atrás frente a un acuerdo que le permitió aprobar este proyecto con votación unánime en la Comisión Primera del Senado. Bueno, Lucas, un saludo especial para ti, para todos, para la representante. Yo diría que yo lamento mucho que este país no entienda que una ley estatutaria es estatutaria. ¿Qué significa eso? Pues que tiene que servir al desarrollo de los gobiernos de izquierda, pero también a los gobiernos que no sean de izquierda. Y que uno no puede pretender hacer una ley donde se restringe la alternancia del poder a través de una ley estatutaria, porque entonces lo primero que pasa, Lucas, es que si gana un gobierno que no sea del pacto histórico, como esperamos que suceda en el 2026, lo primero que hay que hacer es tumbar la ley estatutaria. Yo os invito a la representante Jennifer a que, yo entiendo que ella tiene unas causas y las puede pelear en la ley ordinaria y en el presupuesto general de la nación, que es finalmente el que define en qué va a gastar el gobierno. Pero usted no puede poner en una ley estatutaria la obligación, no para este gobierno, sino para todos los gobiernos, de que aquí toda la plata del Estado solamente se puede invertir en la educación pública. ¿Y por qué, Lucas? Porque, por ejemplo, hay unos que creemos que la plata del Estado se debe invertir no en lo público o lo privado, sino en la calidad. Y cuando usted habla de calidad, entonces lo que tiene que estar pensando es que la educación no se divide en pública y privada, sino en educación, que toda es un bien público. Y que con una relación costo-beneficio, usted decida, no usted, sino el ciudadano, el padre de familia, defina cuál es la educación que quiere. Porque si le va a costar lo mismo al Estado, lo importante es unos mínimos de calidad o unos máximos de calidad y la decisión del ciudadano. Entonces, yo creo que de lo que se trata, y está equivocada la representante Jennifer, no es que el gobierno Petro haya renunciado a lo que ellos quieren hacer y a los compromisos. ¿Qué tal yo defendiendo el gobierno Petro? Fíjese. Pero es que una ley estatutaria tiene que dejar que convivan las visiones de unos y de otros y que cada gobierno le dé el tinte que corresponda. De lo contrario, pues es una ley estatutaria de muy corta duración. Durará este gobierno y si llega a un gobierno distinto, pues la tiene que tumbar. Yo sí le hacía una apuesta a que Colombia pueda construir sobre lo construido, a que seamos capaces de tener una visión donde yo no estoy feliz y seguramente la representante Jennifer tampoco, ni la senadora María José, pero sí hay unos mínimos donde estamos de acuerdo y cada uno en la aplicación de su presupuesto hará lo que considere necesario para respetar su visión de la educación. Es que ese es el punto de lo que está en discusión y qué va a pasar ahora, porque si bien la representante Jennifer Pedraza no está de acuerdo con algunas cosas, planteamientos, pues dicen que están modificando esa ponencia para el último debate. ¿A usted no le da alguna esperanza que en el último debate se puedan ajustar las cosas que a usted no le gustan? Muy brevemente, por favor. El compromiso con el gobierno fue que nosotros la sacábamos de comisión, no para que ellos por mayoría ganaran con la plática de la unidad de riesgos en plenaria. No, era un acuerdo para que se mantuviera. Yo sí me declaro francamente muy, ¿qué será? Me siento muy perpleja de pensar que aquí se hacen acuerdos y que apenas entonces alguno dice que no le gusta, entonces hay que romperlo. Creo que aquí había una cosa muchísimo más importante que los contenidos, que era el esfuerzo de este país de ponerse de acuerdo sobre unos mínimos, que luego viene la ley ordinaria, que luego vienen las resoluciones y cada uno iba desarrollando de acuerdo a su interés. Claro, y la misma pregunta para la representante Jennifer Pedraza. ¿Usted le da la esperanza que en el último debate se puedan ajustar las cosas que a usted no le gustan de la reforma o no? Andrea, tengo cero esperanzas en eso porque la correlación en el Senado de la República es muy crítica en este sentido y porque como ya el gobierno cedió y pactó por unanimidad y sí salieron a celebrarlo, sí estaba feliz la senadora María José Pizarro presentando este acuerdo como el ejemplo del acuerdo nacional, cuando es un acuerdo en contra de la educación pública, muy importante tenerlo en cuenta, pues es difícil que en el Senado de la República se puedan revivir redacciones progresistas.
Y al contrario de lo que plantea la senadora Paloma Valencia, que sí, hoy usted es la principal defensora de este proyecto de ley estatutaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, ese proyecto hoy en día sí eleva los programas de financiación a la demanda al núcleo de la progresividad del derecho fundamental. Ese es el punto. Si ustedes ganan las elecciones, que yo espero que no, ni el pacto ni el centro democrático, sino que nos podamos abrir una tercera alternativa, ganaran las elecciones y un gobierno dijera, no, yo mantengo los créditos que existen al día de hoy y todos los recursos adicionales que pueda van a irse a las universidades públicas porque es que les debemos 15 billones acumulados en los últimos 30 años por los malos gobiernos del pasado que el Centro Democrático ha defendido, alguien podría meterle una acción de cumplimiento y decirle, no señor, es su deber que los programas de financiación a la demanda sean crecientes, o sea, que el endeudamiento continúe siendo una apuesta central del incremento de la cobertura. Yo tengo cero esperanzas para responder tu pregunta por la correlación de fuerzas que hay en el Senado. Pues ahí está el debate, será el Congreso de la República el que resuelva esta diferencia. Nuestras invitadas, representante Jennifer Pedraza y senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, muchas gracias por habernos acompañado en Sigue la W.